buenos días. Rico, pues rico. En realidad es una mañana fría como esta. ¿Y cuál es tu preferido? ¿Con un poquito de leche o el bien cargado? No, solito y bien cargado. Solito y bien cargado. Solito y bien cargado. Disfrutarlo. ¿Pero solito o acompañado? ¿Con qué dice? ¿Con alguna...? No sé, con alguien, con una malicia. Siempre es bueno, hay interpretación de usted, ¿no? Siempre es bueno ingerir algo en compañía. En compañía, sí. No, de todas maneras. A mí no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta comer sola. No. Me da como pena, no sé. ¿Pena? No, no sé, como ahí comiendo solita. Eso sí, pero si se imagina un rinconcito, pero si está en un medio... O sea, en la casa sí, pero ahí en un restaurante solo como que no. Con acompañar. No. Siempre mejor. Sí, pero sin el vicio de esta cuestión del restaurante. Ojo, no hay que dejarlo al ladito. Oye, ¿usted qué hace con esto como el un mini galo? Mira ahí. Eso fue terrible. ¿Qué tiene que ver galo en esto? No, eso no. Es un compañero, ya de muchas jornadas. ¿Sí? Para atender a los niños con alergias primaverales, ¿no? Claro, Mr. Pasto, que en realidad es un monito, digamos, para representar, digamos, el tema fundamental que vamos a abordar hoy día, que son las alergias primaverales, especialmente enfocado en lo que es los niños, ¿no? ¿Cuándo se puede empezar a desarrollar, a sentir síntomas los niños de alergia? ¿O cómo la podemos detectar nosotros como papás o cuidadores? Claro, en general se requieren por lo menos 2 primaveras para llorar por ella, dice, ¿no? Claro, o sea, en general los niños sobre los 2, 3 años, 4 años ya tienen algunas manifestaciones de rinitis alérgica o rinoconjuntivitis alérgica, porque recordemos que primero en los problemas alérgicos hay un proceso de sensibilización. Y ese proceso de sensibilización, Colomba, conlleva por lo menos una temporadita, digamos, ¿no? Entonces decía que hay una época especial para nacer, que es mejor que otras. ¿Es mejor nacer en la primavera realidad, como para llegar de frentona? Claro, en nuestra área geográfica tiene mejores condiciones nacer en periodo primaveral, puesto que tiene un periodo de buen tiempo, de buen clima, digamos, hasta el próximo invierno. No digo que sea muy malo, pero tiene más riesgo alguien que nace al inicio de invierno, ¿ya? Por lo que es la enfermedad infectocontagiosa provenientes del ámbito de la familia nomás, ¿no? Pero en realidad, digamos, el nacimiento es algo que no siempre se puede planificar, digamos. Exactamente. Oiga, ¿y los síntomas entonces vendrían siendo los mismos que en los adultos? Aproximadamente los mismos, pero con algunas connotaciones que bien vale la pena señalar, ¿eh? La primera de ellas es que en los niños hay un predominio de que en el adulto es la picazón, en los niños más es la rinorrea, es la congestión. Que muchas veces se confunde también con un resfrío permanente. Claro, la congestión en este sentido, Colomba, es una congestión que es persistente, es sin fiebre, ¿ya? Y se acompaña la mayoría de las veces con ojitos rojos, ¿no? Irritación de la conjuntiva ocular. Ahora, puede haber picazón y el niño estar con el rasquido de la nariz o los ojitos, pero lo predominante de los síntomas es la congestión, el típico solveteo en el niñito, ¿no es cierto?, la niñita, y que no debe ser confundido con un resfrío, no es infeccioso. ¿Y cómo podemos diferenciar eso? Porque muchas veces, usted nos decía, tienen que pasar 2 primaveras para llorarla, pero claro, muchas veces esos niños todavía no hablan o no saben identificar qué es lo que le está pasando. No, por eso, pero sí el síntoma exterior, digamos, que vamos a ver en el niñito es que solvetea, congestiona, la nariz está húmeda, pero más allá del húmedo descarga moquillo, digamos, y está con una voz un poquito gangosa, está con un poco de rilolalia y dice hola papá. ¿Sí? Entonces, obviamente, si no hay fiebre y estos síntomas son persistentes, probablemente que ahí la sospecha es que hubiera alguna sensibilización alérgica y en esta época empieza a predominar a través de la polinización de primavera el impacto de la expresión de alergias a pólenes, ¿no? Ahora, en ese aspecto, en primer lugar, no es que las primaveras sean malditas, como dice la canción. No. No, las primaveras son un proceso, es la etapa del amor, del enamoramiento, ¿cómo va a ser una etapa maldita? Claro, de romanticismo, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, está bien. Pero en estos aspectos, algunos consejos prácticos, ¿no es cierto?, a los niños para las mamás y los papás de los niños que están empezando. ¿Podemos prevenir esto, no? Hay aspectos de disminuir la exposición. Porque pero uno no puede prevenir la primavera. En esta época es rico salir con los niños al parque, a jugar, tener más actividad al aire libre. Ahí donde está el tema. Digamos, en el horario del día de mayor polinización
es en la mañana, en las primeras horas del amanecer y a fin de la tarde, ¿no? O sea, si vamos a hacer un picnic, por ejemplo, o vamos a ir a jugar al parque, lo ideal es mediodía. Al mediodía, digamos. O sea, siempre lo hemos dicho en este programa, no desvincular a la crianza, a los hijas e hijos del contacto con la naturaleza. O sea, no significa que nos pongamos neuros, ¿no es cierto?, con el tema de los pólenes, ¿no? Pero sí tener claro que los índices de mayor polinización son en la mañana a primera hora y en la tarde. Ahora, ¿qué pólenes son los que causan la sensibilización alérgica? Los pólenes que son volátiles, o sea, pólenes que son pequeñitos, livianos y no son pegajosos. El famoso plátano oriental. Claro, pero básicamente con la modo de identificar esto son de flores poco atractivas, ¿eh? No como su... Y chaquetita de punto urbano. Muy bonita, es una chaqueta muy florida, pero está decorada con flores que no producen alergia. Por supuesto. Puesto que son flores atractivas. Y las flores atractivas, lo hemos dicho, con aromáticas, ¿no es cierto? Obviamente su evolución les ha hecho compatible con la polinización por insectos o pájaros. Por lo tanto, son pólenes grandes, pegajosos y pesados, o sea, se pegan. Los que causan alergia son los provenientes de flores poco agraciadas, ¿eh? Como las flores de pasto. La retamilla, por ejemplo. Claro, el mismo plátano oriental que usted mencionaba, ¿no es cierto? El álamo, eucaliptus, pino, ¿no es cierto? Que son flores que polinizan aerotransportadamente. Y por eso aquí, entre medio del pastito, tenemos una demostración práctica, ¿no es cierto?, de una florcita. Esta flor no causa alergias porque si vamos al detalle, ¿no es cierto? Si te una flor que tiene un atractivo colorido, no sé, florcita de la entrada. Florcita de la entrada de TVO. Nos están sacando las flores. Pero el detalle es lo siguiente, es que es una flor atractiva para insectos. A nosotros nos hace gracia, pero la idea de esto es que atraiga insectos y obviamente los atraiga a través del aroma, de la textura y los colores. Los pólenes de estas flores son pólenes pegajosos y grandes, ¿eh? Por lo tanto, no se volatilizan, ¿eh? Los pólenes que causan estos problemas son las de flores poco agraciadas, como el señor pasto. Oiga, Doc, ¿le parece que sigamos hablando de todo esto después de una pausa comercial? Vamos a dejar la línea abierta por si la gente nos quiere hacer algún tipo de consulta. Estamos con nuestro inmunólogo hablando de alergias primaverales, especialmente en niños. No se vayan. Ya estamos de vuelta, seguimos con nuestro inmunólogo, está la línea abierta 266-1395 para hacer sus consultas al respecto a las alergias primaverales en niños. Doc, estamos conversando entonces que las flores más bonitas no causan alergia y que las más feitas, o sea, poco agraciadas. Poco agraciadas, que el viento nomás se las lleva. Claro, son pólenes aerotransportados y esos son los que sensibilizan y llegan no solamente a lo que es la nariz, vías aéreas, sino que también la conjuntiva ocular. ¿Ya? De modo tal que, en aspectos generales, la prevención es fundamentalmente evitar la exposición en primeras horas de la mañana al ambiente exterior y en las tardes, ¿no? Pero disfrutar del parque, disfrutar de un día a mediodía, digamos, está bien. Ahora, el aspecto acá central es estar atento a los síntomas que son persistentes o recurrentes en esta época, digamos, en niñitos o niñitas sobre los 3-4 años, que empiezan con el moquilleo, como decía, y el picazón en la zona de la nariz y ojos. O sea, hay un dicho bien popular, ¿no es cierto? Esta mención del mocosito, la mocosita, en realidad es por la congestión. La cantidad de mocos. Ahora, el otro aspecto que es importante es consultar con su pediatra, su médico de familia, su médico especialista, acerca de reconocer bien a qué es lo que es alérgico el niño o niña, y eso ya se puede hacer en un periodo de edad, digamos, con un test cutáneo o con un examen de sangre, depende del criterio que se vaya a aplicar desde el punto de vista médico. Ahora, reconocido el causante, obviamente lo interesante acá es tratarlo. ¿Por qué? Porque aunque parezca bastante simple, pero la rinitis es un condicionante no menor para el desarrollo de problemas asmáticos obstructivos bajos, ¿no? Doc, ¿le parece que sigamos conversando de eso? Tenemos un contacto telefónico ya. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina, ¿dónde nos llamas? ¿De acá, de Concepción? De Conce. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta es que quisiera saber si los antihistamínicos son como de amplio espectro, por decirlo de algún modo. ¿Sirven para todo
Mi hija tiene que tomar un antihistamínico en las noches, pero he notado que en este tiempo anda con hartos tornudos, como romadizo, sobre todo cuando se corta el pasto y eso. ¿Habrá que cambiarlo o le servirá el mismo que toma? Doc, ¿le quería hacer alguna consulta? No, es bien concreto. ¿Sí? Lo respondemos en cámara. Porque, bueno, ok. Carolina, te respondemos. Muchas gracias. Sí, que esté muy bien. Listo, chao. En realidad lo que plantea la señora Carolina respecto a su hija, digamos que en esta época empieza a tener más síntomas en el día. Obviamente lo importante ahí es afinar si tiene alergia a lo que es algún polen de pastos o flores o malezas. Ahora, si ella está usando el antihistamínico, preferentemente de indicación nocturna, lo más probable se lo habían indicado por una alergia a algún contaminante dentro de la casa, a ácaros, del polvo, lo más frecuente. Ahora, si en esta época ya empieza a tener síntomas ya durante el día, es porque se haya asociado una sensibilización a pastos. Ahora, en general, los antihistamínicos tienen un modo de acción farmacológica determinado. Lo que sucede es que hay algunos antihistamínicos que están con un mayor predominio y efectos más descongestionantes, otros con un efecto un poco más antiinflamatorio, pero en general su vía de acción es la misma. Lo que pasa es que tienen efectos adicionales distintos. Hay algunos antihistamínicos. ¿De qué va a depender eso, Doc? De la necesidad y la expresión clínica, fundamentalmente, del paciente. O sea, un antihistamínico, por ejemplo, que sea potente pero que genere algo de sedación, obviamente la indicación no es en el día, sino que predominantemente en la noche, cosa que mejore su acción antihistamínica durante el sueño, digamos, despejadito, y no dificulte en el día con que ande durmiendo. Algunos antihistamínicos, salía a preguntar, son un poco, dan un poco de sueño, uno anda un poquito más relajado. Claro, por eso que se habla hoy en día que hay antihistamínicos de primera generación, de segunda y de tercera generación, en general, y eso está en relación a la acción mayor o menor, acción sedativa, mayor o menor acción descongestionante. ¿Ya? ¿Y en general los tratamientos de adultos, niños, tienen similitudes? Tienen similitudes, lo que cambia son las dosis. Las dosis. Ahora, en una persona que empieza a tener sintomatología, ¿ya?, de vías aéreas altas en esta época, indudablemente que lo más adecuado es el uso del antihistamínico en la mañana, antes de salir de la casa. Tú nos decías que, bueno, es importante realizarse el test cutáneo para saber a qué somos alérgicos y obviamente ahí también van a poder enfrentar y saber cuál es el tratamiento a seguir. Porque más allá, Colomba y la teleaudiencia, de los antihistamínicos, hoy en día existe buena tecnología para hacer un proceso de desensibilización de vacunas, ya sea inyectables o por vía oral, y generar un fenómeno de tolerancia a los pólenes a los cuales se ha sensibilizado. Y eso es de capital importancia porque un alto porcentaje de personas con una buena inmunoterapia, ¿no es cierto?, disminuyen, y no solamente disminuyen, sino que mejoran su pronóstico. ¿A qué es lo que voy? ¿Uno puede acabar definitivamente con una alergia? ¿O siempre claro, lo que pasa es que ahí la predisposición la va a tener. ¿Ah? Hay grupos de familia con personas más alérgicas que en otros, o sea, y eso lo denominamos atópico. ¿Ya? Pero otra cosa es tener problemas de inflamación persistente. O sea, en un cuadro alérgico, ¿no es cierto?, lo que hay que cortar es la recurrencia inflamatoria, puesto que si más tiempo persiste o más crisis alérgicas tiene de inflamación, más cronificado se hace el problema. ¿Y eso puede traer otras consecuencias? Por ejemplo, la relación que le mencionaba de la rinitis y el asma, o de la rinitis y los eczemas, ¿no? O sea, un concepto que se empezó a trabajar hace unas décadas atrás, que es el concepto de marcha alérgica. Esto considerando evolutivamente que los procesos alérgicos que empiezan en la infancia con los eczemas en piel, ¿no es cierto?, continúan después con expresiones respiratorias, rinoconjuntivitis alérgica, muchas veces van evolucionando hacia cuadros asmáticos. O sea, la predisposición alérgica la va a tener. Lo que hay que hacer en esto es atenuar los incendios alérgicos, que le llamo yo. O sea, obviamente porque en cada expresión inflamatoria alérgica va a haber una perpetuación no solo de las molestias, sino que cambios en la estructura y función, en este caso de la mucosa nasal, de vías respiratorias bajas, de la conjuntiva ocular. Oye, doctor, y porque aparte lo incómodo que es que pique el ojo y andar constantemente sonándose, ¿se genera algún daño, por ejemplo, en las vías respiratorias, esto de estar estornudando a cada rato, estarse sonando a cada rato?
El estornudo no es otra cosa que la expresión de que hay inflamación, hay irritación. Ahora, cuando la inflamación es muy persistente, puede llegar incluso a un deterioro o pérdida de la olfacción. Recordemos que en la zona nasal está el bulbo olfatorio, que son los sensores del olfato, e indudablemente no solamente se daña la olfacción, sino que también el sabor, el disfrutar de los sabores también, digamos. Por lo tanto, más allá de eso, existen otros riesgos, y es el hecho de que la mucosa nasal, ¿no es cierto?, se sobreinfecte y vaya a generar un riesgo de sinusitis. O sea, sinusitis u otitis media o la descarga de mucosidades que va comprometiendo la vía aérea baja. O sea, digamos, el segundo mensaje, primero es de la marcha alérgica, ¿no es cierto?, que estos son procesos. Y el segundo mensaje es que la vía aérea es un continuo, ¿no es cierto?, que se inicia en la conjuntiva ocular y nasal y va llevando hacia los bronquios. Por lo tanto, muchas veces la detección precoz y un buen tratamiento de una rinitis alérgica disminuye notablemente los riesgos de complicaciones, ya sea en las cavidades de la cara, sinusitis o deterioro de la olfacción, ¿no es cierto?, como también la evolución hacia un cuadro asmático. O sea, no es menor, digamos, los trabajos que se han hecho prospectivamente en investigación biomédica a lo largo del tiempo han demostrado que un buen tratamiento de la rinitis, un buen abordaje de la rinitis, ¿no es cierto?, aunque sea esto que estamos tratando hoy en día, que es la rinitis a pólenes primaverales, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, permite mitigar, disminuir el riesgo de complicaciones mayores. O sea, no es tan, digamos, inocuo el hecho de que la persona esté con congestión y picazón en esta época. O sea, hay que prestar atención a ello, sobre todo en la crianza en los niños, si están con estas expresiones de más mucosidad y picazón. Prestar atención significa, ¿no es cierto?, llevar a su niño al control pediátrico y plantearle esto al pediatra o al médico de familia o al especialista para que tome las medidas tanto de prevención como terapéuticas. O sea, no quedar en el viejo concepto de que, por eso es un mocosito o una mocosita. Es como inherente a que a esa edad tiene que estar con moquillos en la zona nasal. No es normal. No, pues no es normal. Entonces, a todo eso tienen que estar atentos, Doc. Está toda su información ahí en pantalla para que si quedaron con alguna duda, alguna consulta respecto a este u otros temas, pueden aclararlo, por supuesto, ahí en la consulta del doctor Óscar Venegas, inmunólogo. No, y felicitarla por su chaqueta colorida, en realidad. Muchas gracias. A Punto Urbano yo le doy las gracias también ahí en Mall del Trébol y también en Mall Mirador Biobío.